Ahí está. Bueno, chicos, la clase de hoy es sobre aplicaciones de las integrales dobles. Nosotros las integrales dobles le hemos definido como el límite de la suma de Riemann. Acá está la definición, ¿sí? Tenemos una función de dos variables definida sobre una región R, donde esa región tiene que ser cerrada y acotada. Entonces la integral doble, que está denotada de esa forma, se define como el límite de esa suma. Y si ustedes recordarán, hemos llegado a la definición de la doble a través de 4 pasos. El primer paso es la partición interna de la región R. A la región R se la ha dividido en n rectángulos. ¿Sí? Hemos hablado del área de cada uno de los rectángulos, que era el delta de A sub I. El otro paso es la elección de un punto arbitrario en cada uno de los rectángulos, y ahí estaba el psi sub I, eta sub I, este que aparece acá, ¿sí? En cada uno de los rectángulos. El otro paso era la suma de Riemann. La suma de Riemann es la suma de los productos del valor que toma la función en cada punto por la correspondiente área. Esa es la suma de Riemann. Y el último paso, el cuarto paso, es el límite de la suma de Riemann. Entonces, si ese límite existía, como dice acá, es por definición la integral doble. Cuando hemos dado la definición de la integral doble, no le hemos dado ningún contenido a los elementos intervinientes. Entonces, como resultado de la integral doble, nos puede dar un número real, que puede ser positivo, negativo o cuando hablamos de las aplicaciones, ya le damos contenidos a cada uno de los elementos intervinientes. Y además, la función integrando va a tener ciertas condiciones. Entonces, las aplicaciones estamos haciendo uso de las integrales doble ahora, para hacer cálculos, por ejemplo, de aplicaciones geométricas. ¿Qué aplicaciones geométricas vamos a ver? Cálculo de volúmenes y cálculo de área. ¿Se entienden, chicos? ¿Se acuerdan los 4 pasos de la definición de la integral doble? ¿Chicos? No, profe. Hola. ¿Sí? Yo no. Bueno, a repasar, son 4 pasos. La partición interna, acá está. Entonces ya hemos dado. Si no, vayan al video porque está el video, ¿no? Ahí están los 4 pasos. ¿Eh? Clase que ya le hemos dado. Yo lo voy a repasar porque ahora voy a volver a lo mismo. Tenemos la función de dos variables definida en la región R cerrada y acotada. Efectuamos la partición del rectángulo S o bien la región R. La dividimos en n rectángulos. Digamos, al rectángulo S se lo dividía en rectángulos a través de rectas paralelas a los ejes coordenados. El conjunto de todos los rectángulos que estaban totalmente contenidos en la región R se los llamaba la partición interna P de la región R. Entonces, en otras palabras, efectuamos una partición P de la región R, lo dividimos a la región R en n rectángulos, y son n rectángulos que están íntegramente contenidos en la región R. ¿Sí? Hemos hablado de la norma de la partición, del área de cada uno de los rectángulos, que es esta. El otro paso es la suma de Riemann, que es la suma de los productos, ¿sí? Y el cuarto paso, el límite de la suma de Riemann. Y si ese límite existe, es por definición la integral doble de f sobre la región R. En forma sintética, los 4 pasos se resumen a través de esta definición. F, función de dos variables, definida en la región R, cerrada y acotada de R2. La integral doble de f sobre R, denotada de esa manera, se define como el límite de la suma de Riemann si el límite existe. Entonces son 4 pasos. La partición interna, ese es el paso 1. El paso 2 es la elección del punto arbitrario en cada rectángulo. Se elige un punto arbitrario, ¿ven? El psi sub i, eta sub i, en cada uno de los n rectángulos. El otro paso es la suma de Riemann y el cuarto paso es el límite de la suma de Riemann. Bueno, ahora nosotros vamos a las aplicaciones de la integral doble. Entonces, empezamos a darle contenido y queremos hablar del volumen, el cálculo de volúmenes por integrales dobles. Entonces, partimos de la función de dos variables que va a estar definida en una región cerrada y acotada, donde esa función de dos variables es no negativa. ¿Qué significa no negativa? Que f de xy es mayor o igual que 0 para todo xy perteneciente a la región E.
Esas son preguntas conceptuales. Cuando damos la definición de la integral doble, únicamente, si ustedes lo ven en el recuadro, ahí está la definición, f función de dos variables definida, acá f función de dos variables definida sobre una región R cerrada y acotada. Es lo único que decimos, ¿lo ven? En cambio, cuando voy a hablar del volumen, además de estar definida en la región cerrada y acotada, la función es no negativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Partimos de la definición de la integral doble y empezamos a darle contenido. Entonces empezamos a interpretar cada uno de los elementos intervinientes en esta definición a partir de esta condición. O sea, ¿cuál es la condición? Que la función, además de estar definida en la región R, va a ser no negativa. ¿Sí? Ese, ahí lo marcó con celeste yo ayer, va a ser el cilindro cuyos elementos son paralelos al eje Z. Y su generatriz, dice, son las curvas fronteras de la región R. Y limitado superiormente por la gráfica de la función Z igual a f de x, inferiormente por el plano XY. O sea, acá yo les he traído una figurita, ¿no? El cilindro el sólido S, es todo el cilindro, ¿ven? El sólido S va a estar limitado superiormente por la gráfica de la función Z igual a f de x. Inferiormente la va a encontrar a la región R, esta es la región R en el plano XY. Lateralmente el cilindro cuyos elementos son paralelos al eje Z, es decir, un cilindro paralelo al eje Z. Y la generatriz del cilindro son las curvas fronteras de la región E. Eso es lo que está diciendo. Es decir, que este es el sólido S. Limitado superiormente por la función Z, la gráfica de la función Z igual a f de x, e inferiormente por la región R en el plano XY. Bien, ahora empezamos a interpretar esta definición. Delta de A sub I son las áreas de los n rectángulos de la partición interna P. Cuando hemos dado la definición de la integral doble, el primer paso era dividirla a la región R, o sea, efectuar una partición P en n rectángulos. Los n rectángulos de la partición eran R1, R2, R sub I y R sub L. El área de cada uno de ellos es delta de A sub I. ¿Sí? Bien, ¿ve? Por eso el área de cada uno de los n rectángulos de la partición interna P. F de si sub I, eta sub I, F de si sub I, o acá, esto, pasan a ser las cotas de cada uno de los puntos que se eligen arbitrariamente en cada uno de los rectángulos. ¿Sí? Ahora, el producto F de si sub I, eta sub I por delta de A sub I, como la función es no negativa, esta cota acá, esta cota acá y esta cota acá pasan a ser las alturas de cada uno de los paralelepípedos, cuya base va a ser los rectángulos de la partición y cuya altura va a ser f de si sub i, eta sub i. Por ejemplo, esto vendría a ser el volumen del primer paralelepípedo. El área, ese paralelepípedo va a tener como base al rectángulo R1, cuya área es delta de A sub 1, y la altura del paralelepípedo f de si 1 eta. Este pasa a ser el volumen del segundo paralelepípedo, cuya base es el rectángulo R2, cuya área es delta de A sub 2 y su altura es la cota esta. Y este es el enésimo, el volumen del enésimo paralelepípedo. Entonces, como dice acá el apartado C, el producto este f de si sub i, eta sub i por delta de A sub i se puede considerar como el volumen de cada uno de los n paralelepípedos, porque eso es de la interpretación geométrica. Por ejemplo, yo acá les he traído, ¿ven? El sólido S está limitado por la región R, ¿sí? Cuando uno hace la partición de la región R, que lo dividen en el rectángulo, acá está el rectángulo, el RI, el genérico, ¿ves? Que yo lo he puesto ayer, he marcado a los chicos, RI, es uno de los rectángulos, el genérico. El punto ese que está ahí es el si sub i, eta sub i, que se me lo ha corrido, totalmente, ya veo que se ha corrido esto, esperen un ratito. Eso pasa. Lo que pasa que
Yo he traído este grafiquito, lo saco de un libro. Esto que figura acá como X sub I, esto que está acá, ustedes van a poner, en realidad para nosotros ese es el psi sub I, eta sub I, es el punto genérico, ¿sí? El que está acá. No sé si lo ven, a ver, le voy a poner con colorado. Es, ¿sí? La altura, la cota del punto es F, que tampoco se lo ve. A ver, no sabía cómo marcarle yo a ese. Ufa, ahí ya se me ha ido. No, si no saben lo que cuesta hacer esto. Esperen un ratito. Sí, todo esto es todo una... Ahí, es la gráfica de la función. La cota del punto, como esto estaba de un libro, yo lo voy a poner acá. La cota, el punto es, acá lo he puesto arriba, ¿ven? Es si sub i, eta sub i por f de si sub i, eta sub i. Entonces, esa altura es f de ese punto. ¿Se entiende? ¿Lo entienden el gráfico? ¿Chicos? ¿O no? Sí, profe. Sí. Entonces, ese es ese punto. ¿Sí? No esto, porque esto le sacó de un libro, no sabía. No podía hacerlo al gráfico, entonces le sacó de un libro. Ese punto que está ahí es si sub i, eta sub i por f de si sub i, eta sub i. ¿Lo ven? Entonces yo le voy a marcar más chiquitito acá. Esta altura, eso es f de si sub i, eta sub i. Entonces el punto este que está acá, las coordenadas van a ser si sub i, eta sub i, f de si sub i, eta sub i. Bueno. El hecho es que como la función es no negativa, esta cota de ese punto la interpreto como la altura del paralelepípedo, ¿ven? Es la altura. Entonces el producto de la base es RI, perdón, y el área de ese rectángulo es delta de A sub I. Multiplicado por la altura va a dar el volumen del iésimo paralelepípedo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Ven? Entonces, f de si sub i, eta sub i por delta de sub i, geométricamente se lo puede considerar como el volumen de cada uno de los n paralelepípedos, que tienen como área delta de a sub i y altura f de si sub i, eta sub i. Entonces, como la región R se divide en n rectángulos, ¿cuántos paralelepípedos podemos considerar? ¿Qué les parece? Si las bases, si la región R, ¿sí?, se divide en n rectángulos, ¿cuántos paralelepípedos vamos a considerar? N. N. Este es uno solo y es el genérico. ¿Lo ven? Este es uno solito, el genérico. Sí. Pero hay n, porque hay n rectángulos. Cada uno de esos rectángulos son las bases de cada uno de los n paralelepípedos. El rectángulo R1 será la base del rectángulo del primer paralelepípedo. El R2 la base del segundo, y así. ¿Estamos? Entonces, en función de eso, la suma, este va a ser el volumen del primer paralelepípedo, el volumen del segundo y el volumen del enésimo. Y esta es la suma de Riemann. Entonces, ¿qué va a representar la suma de Riemann en términos de volumen, o geométricamente hablando? ¿Qué va a representar la suma de Riemann? El área total. No, área no, volumen. ¿El Volumen. área de qué? Volumen de... total. No, total no. El volumen total será el volumen del sólido S. Esto va a ser el volumen de ¿quién? ¿De cuántos paralelepípedos? De N. Son N. Entonces la suma es el volumen de los N paralelepípedos. El valor que nos dé esa suma va a ser una aproximación al volumen del sólido S. ¿Se entiende? El volumen que estamos buscando es el volumen del sólido S, de este sólido. Todo. Entonces la suma de Riemann es un volumen aproximado. ¿A quién? Al volumen del sólido S, que es lo que estamos buscando. Entonces eso es lo que dice acá, ¿ven? Bajo las condiciones indicadas, geométricamente hablando, la suma de Riemann estará dando un volumen aproximado del sólido S. ¿Sí? Bien. O sea, la suma de Riemann en la definición de la integral doble, esta suma solita va a estar dando un volumen aproximado.
El valor de la suma nos va a dar un valor aproximado al volumen B del sólido S. Le llamo B al volumen total. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la norma de la partición se haga cada vez más chiquitita? Si la norma de la partición se hace cada vez más chiquitita, mayor es la cantidad de rectángulos que vamos a considerar. ¿Sí? Entonces, supongamos que consideramos 50 rectángulos. Va a haber 50 paralelepípedos. Hacemos la suma de los 50 volúmenes. Después consideramos 100 rectángulos. Va a haber 100 paralelepípedos y hacemos la suma de los 100 volúmenes. Consideramos 1000, va a haber 1000 paralelepípedos. Consideramos 10.000. Entonces, ¿qué dice acá? Cuanto más paralelepípedos consideremos, más rectángulos se van a considerar y la longitud de la diagonal más grande de los rectángulos se va a ir haciendo cada vez más chiquitita. Entonces viene este concepto. Cuando la norma de la partición se haga menor, ¿eso qué equivale matemáticamente? Que mayor es la cantidad de rectángulos que vamos considerando. Mayor es la división de la región R en rectángulos. Entonces, cuanto menor sea la norma de la partición, ¿qué va a pasar con la suma? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con esta suma? Si la norma de la partición se va haciendo cada vez más chiquitita, Va a ser menos aproximado. va a ser más aproximada, no menos, más, se va a Más aproximar aproximado. cada vez más, es el concepto de límite. ¿Sí? Considero 50 rectángulos, eso significa que la norma se hace más chica. Considero 100 rectángulos, la norma se hace más chica. Considero 1000, la norma es 10.000. Entonces la suma de los volúmenes se va a ir aproximando cada vez más al volumen del sólido ese que es lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que el límite de la suma de Riemann nos va a dar exactamente el volumen B del sólido S, o el volumen del sólido S. ¿Sí? Pero ese límite, por definición de integral doble, ahí lo tienen, no es otra cosa que la integral doble sobre L. Entonces, si este límite es el volumen del sólido S, ¿qué concluyo? Que el volumen del sólido S va a ser la integral doble. Es lo que dice acá, ¿ven? Entonces, evidentemente, el límite que definimos como la integral doble de f de x será exactamente el volumen del sólido S si el límite existe. En consecuencia, geométricamente, la integral doble es el volumen del sólido S. ¿Se entiende, chicos? Esto Sí, es siempre Sí. y cuando la función es no negativa. Esto es explicar o llegar al volumen, porque es una definición. El volumen del sólido es una definición. Esta es una forma, partir de la definición de la integral doble, y así lo tienen que hacer, sea f una función por definición de integral doble, f función de dos variables, definida en la región R, entonces la integral doble de f sobre R se denota de esa forma y se define de esa forma. Para hablar del volumen de un sólido S, entonces la función z igual a f de xy, definida sobre la región cerrada y acotada, debe ser no negativa. Ahí empiezo a ponerle condiciones. Y empezamos a explicar quiénes son los delta de A sub i, quiénes son los f de c sub i, hasta que llego a esto. ¿Sí? Esa es una forma. Que significa partir de la definición doble para el caso particular y considerando el caso particular ahora que la función no tan solo está definida, sino que además es no negativa. Esas son preguntas de finales. Cuando hablo de la aplicación geométrica, y concretamente del volumen de un sólido, entonces necesariamente la función tiene que ser no negativa, sin cumplir esto. Si no, no puedo hablar del volumen. ¿Estamos? Esa es una forma. Y otra forma, lo explico así porque está dado en el apunte, y otra forma que yo también la suelo dar es esta, ¿ves? Hacer los 4 pasos. Volver a hacer los 4 pasos de la definición de la integral doble, nada más que ahora la integral doble la voy a interpretar como volumen. ¿Cuáles son los 4 pasos? La partición, la elección del punto arbitrario, la suma de Riemann y el límite de la suma de Riemann. Pero voy a hacer los 4 pasos partiendo de una función que es no negativa. Por eso dice acá. Es otra forma, y yo les dejo cualquiera de las dos, la que les guste. F tal que z igual a f de xy, definida sobre la región R cerrada y acotada de R2, con f de x mayor o igual que 0 para todo x perteneciente a la región R. ¿Ah?
Ese es el sólido que va a estar limitado superiormente por la gráfica de la función z equivalente de x. Inferiormente por la región R en el plano XY. Lateralmente por el cilindro cuyos elementos son paralelos al eje Z. Es un cilindro vertical, ¿qué significa? Y como generatriz de ese cilindro son las curvas fronteras de la región R. Estas curvas se repiten hacia arriba. Sea P la partición interna de la región R. ¿Sí? ¿Cuáles son los n rectángulos de esa partición? R1, R2, RI y Rn. Ahí están los n rectángulos. El área de cada uno de los rectángulos, delta de A sub 1, delta de A sub 2, delta de A sub I, delta de A sub N. Y esta es la norma de la partición, que ya sabemos que es la longitud de la diagonal más larga de los rectángulos de la partición. Bien. Ahora, consideramos los n sólidos rectangulares, porque son n. ¿Se acuerdan que yo les decía? Para cada rectángulo vamos a considerar un sólido rectangular. Consideramos los n sólidos rectangulares, o paralelepípedos, como les guste, cuyas bases son los n rectángulos de la partición, o sea, R1, R2, R sub I, R sub n, y cuyas alturas son respectivamente f de psi 1, eta 1, f de psi 2, son las alturas. Donde psi sub i, eta sub i, es un punto perteneciente al iésimo rectángulo. ¿Lo ven? La suma de Riemann pasa a ser la suma de los volúmenes de esos n sólidos rectangulares, o de los n paralelepípedos. Ahí está. Es la suma de Riemann. Ahora, esta suma, como lo acabamos de ver anteriormente, nos va a dar un valor aproximado al volumen B del sólido S. O sea, es un volumen aproximado. ¿Sí? Cuando la norma de la partición se haga menor, la suma, esta suma, se aproxima más al volumen B del sólido S. Entonces el volumen B del sólido S se va a definir como el límite de la suma de Riemann. Y luego, por definición de integral doble, este límite es la integral doble sobre R de f de x y de A. Son dos formas. O la explican así partiendo de la definición de la doble, o la explican así haciendo todo, desde la partición e interpretando ya esto como cotas de cada uno de los puntos, las alturas de cada uno de los n paralelepípedos. Son dos formas. La que le guste, le dejo de las dos maneras. Bien, la otra aplicación geométrica es cálculo de áreas de regiones planas. ¿Sí? Bien. Entonces, dice, recordemos que en el apartado 2.2 de la clase 14 de integrales doble, ahí estaba, hay que cambiar esto, porque no era eso. Yo lo he cambiado, porque esto estaba en función del libro, no es de la unidad 3. Clase 14 y acá también. Creo que acá dice, ahí está, clase de la unidad 2, no, es clase 14 de integrales doble. Porque ustedes van así en la virtualidad, ¿no? En la presencialidad es la unidad 3, sí. Dice, tras analizar los elementos intervinientes en una integral doble, como ser, ¿cuáles son los elementos intervinientes? La región R, cerrada y acotada, que pertenece al dominio de la función z igual a f de xy, la partición P de la región R en n rectángulos. Las áreas de cada uno de los rectángulos son las delta de A sub I y la norma de la partición. La suma de Riemann es esta, ¿sí? Entonces hemos acordado que la integral doble de la función f sobre la región R se define como el límite de la suma de Riemann. ¿Ves? Yo acá le explico ayer a los chicos. Por definición de integral doble, ahí cuando doy la definición de integral doble, no le doy contenido, sea f tal que z igual a f de xy, definida en la región R cerrada y acotada de R2. Entonces, la integral doble de la función f sobre la región R se define como el límite de la suma de Riemann. ¿Sí? Acá está la suma de Riemann solita. Ahora, queremos hablar del área, entonces queremos ver cómo queda esta definición para hablar, para que la integral doble represente el área de la región R. Entonces vienen las condiciones. Dice, en esta oportunidad vamos a considerar que la función f de xy es igual a 1. O sea, esa es la condición. Para hablar del área, tenemos que decir, acá le voy a sacar esto, bueno, marca de otra manera,
Ahí empiezan las condiciones. ¿Ven? Vamos a considerar que la función f de x igual a 1. ¿Estamos? F de x igual a 1 va a estar definida en la región R cerrada y acotada. O sea, la función integrando va a valer 1 para todo xy perteneciente a la región R. Y empezamos. ¿Qué van a ser delta de A1, delta de A sub 2, delta de A sub n? En forma genérica, los delta de A sub i. Como siempre, los delta de A sub i son las áreas de cada uno de los rectángulos en que se ha dividido la región R. Ve acá, delta de A1, el área de este, el área de este, el área de este y el área de este. ¿Ven? F de psi sub i, eta sub i, como siempre, esto son las cotas de cada uno de los puntos correspondientes al punto psi sub i, eta sub i. Que esas cotas, cuando hablo de volumen, pasan a ser la altura de cada uno de los paralelepípedos. ¿Estamos? Acá son las cotas de cada uno de esos puntos, nada más que la cota constantemente va a valer 1, porque la función vale 1. ¿Me siguen, chicos? Entonces, ¿sí? Reemplazamos la suma de Riemann. F de psi 1 eta 1, esto vale 1, esto vale 1 y esto vale 1. Acá queda así la suma de Riemann. Y ahora viene, geométricamente hablando, 1 por delta de A sub i va a dar delta de A sub i. Si delta de A1, delta de A2, delta de A sub i, delta de A sub n son las áreas de cada uno de los n rectángulos, ¿qué va a representar geométricamente hablando la sumatoria de los delta de A sub i? ¿Qué les parece? ¿Qué va a representar? Acá estoy hablando de área. Hace rato la suma de Riemann era el El área de los volumen. n paralelepípedos. No, no son paralelepípedos ahí. Bueno, no son paralelepípedos, ya estoy hablando de esto. 1 por delta de A sub 1 es el área de la primera del rectángulo R1. 1 por delta de A sub 2 es delta de A sub 2, y delta de A sub 2 es el área del rectángulo R2. Mírenlo así. El área de todos los rectángulos. Exactamente. Esta va a dar el El área área total. de los n rectángulos. Pero como nosotros queremos el área de la región R, de la región R, de esta región R, esta suma, que es una suma de Riemann, va a dar un área como con respecto al área A, le llamemos área A de la región R. Va a ser un área que, así como el volumen o un volumen aproximado. Eso va a dar un área que Aproximada. aproximada, exacto. Yo le saca este ayer, le he dejado, pero hoy día ya no me gusta. No me hace mucho lío cuando voy a dar la práctica. Ahí está. Bueno, entonces volvamos acá. Vamos interpretándolo paso a paso. Entonces la suma, como esto es el área del primer rectángulo, el área del segundo, el área del enésimo, la suma de las n áreas va a ser un área. Y va a ser un área aproximada del área de la región R. ¿Estamos? Y es lo que dice acá. Geométricamente, cada sumando de este caso particular, 1 por delta de A sub i, se puede considerar como la superficie de cada uno de los rectángulos en que fue particionada la región R, en un total acuerdo a lo expresado en el punto A. Dicho de otra manera, de manera más sencilla, esto cada sumando es el área de cada uno de los n rectángulos. El B, ¿qué hemos dicho? Entonces esta suma, obviamente nos va a dar un área aproximada, ¿ven? Bajo las condiciones indicadas, geométricas, siempre hablando geométricamente, para este caso particular, la suma de Riemann, esto va a dar un área aproximada de la región R, ¿sí? Y ahí viene la interpretación de la norma, que era lo que yo les decía. Si la norma se hace más pequeña, eso matemáticamente equivale a decir que son más los rectángulos que consideramos. Y si son más los rectángulos que consideramos, ¿qué va a pasar? La norma de la partición se va a ir siendo cada vez más chica. ¿Lo ven? Porque es la longitud de la diagonal más larga de los rectángulos. Entonces la norma se hace más chica. Entonces, la suma de Riemann, que es la suma de las áreas, se va a ir aproximando cada vez más al área que buscamos. Consideramos 50 rectángulos. Hacemos la suma de las áreas de los 50 rectángulos. Nos va a dar un valor. La norma va a tener un valor. Consideramos 100 rectángulos. La norma se va a hacer más chica. Y la suma de las áreas de los 100 rectángulos va a aproximar mejor que 50 rectángulos. Consideramos 10.000 rectángulos. La norma
que la longitud de la diagonal más grande se va haciendo más chica. Entonces la suma de Riemann se va a ir aproximando cada vez más al área que buscamos. Y eso matemáticamente, cuando uno dice se nos vamos aproximando cada vez más, es el concepto de límite. ¿Sí? Entonces ahí viene esto, ¿ves? Se comprende que cuando la norma de la partición se haga menor, esta suma, se va a aproximar cada vez más al área A de la región R. Al área de la región R. Entonces, el límite de la suma de Riemann, que es lo que tenemos en la definición, acá, el límite de esta suma, cuando esto valga 1, porque esto va a valer 1, ese límite nos va a dar el área A de la región R. ¿Bien? Evidentemente el límite, que obviamente se define como la integral doble cuando la función vale 1, será exactamente el área A de la región R. ¿Sí? Por todo lo expuesto, geométricamente hablando, este límite, por definición de integral doble, la integral doble sobre R del diferencial de área, pero ese límite es el área A de la región R. Entonces, el área A de la región R, por definición, va a ser la integral doble sobre R. ¿Se entiende, chico, o no? Sí, ¿Sí? profe. Este límite, al límite lo definimos como el área de la región R, pero ese límite no es otra cosa que la integral doble. Por eso el área de la región R es la integral doble sobre R cuando la función vale. Cuando la función vale. ¿Sí? Bueno, eso es explicando cada elemento que interviene en la definición de la integral doble, que es esto cuando la función vale constantemente 1. Entonces, para hablar del área A, del área de la región R, la condición es que la función valga. Esa es una forma, y lo dejo porque está en el documento. Y hay otra, que es la que yo generalmente utilizo cuando doy en la presencialidad, pero considero cualquiera de los dos, ¿no? Considero esta o considero esta, la que a ustedes más les guste. Esta es otra manera, ¿ven? Sea R una región cerrada y acotada de R2. Partimos de que la región R es cerrada y acotada. P es la partición interna de la región R. Y sea la norma de la partición, que ya sabemos que es la longitud de la diagonal más larga de los rectángulos de la partición. Y sea esto la norma de la partición. ¿Cuáles son los n rectángulos de la partición? R1, R2, R sub I y R sub n. Son los n rectángulos de la partición interna P. ¿Sí? Ahí les voy a poner para que lo vean. O sea, vuelvo a hacer todo lo mismo con todos los pasos. Esto. El área de cada uno de ellos es delta de A1, delta de A sub 2, delta de A sub I y delta de A sub n. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí? Se considera la suma de las áreas de los n rectángulos. Y ahí está la suma. ¿Sí? Esa suma nos va a dar un valor aproximado del área, yo le llamo área A, del área A de la región R. ¿Sí? Entonces la suma de las áreas de los n rectángulos nos va a dar un valor aproximado del área A de la región R. Dicho de otra manera, esto es un área aproximada. ¿Ven? Bien, ahora, cuando la norma de la partición P sea menor, la suma se aproxima, o esta suma, le voy a poner mejor, lo vamos a ir redactando, esta suma se aproxima más al área de la región. Esta suma se va aproximando más al área A de la región R. Yo le llamo A al área de la región R. Entonces, esto que la norma de la partición se haga cada vez más chiquitita y la suma se va aproximando cada vez más al área de la región R, es por definición. Entonces, por definición, el área A de la región R es el límite de la suma de Riemann. Ahí está. ¿Ven? Esa es la definición del área A de la región R. Ahora, por definición de integral doble, si la función integrando vale 1 para todo xy perteneciente a la región R, ¿sí? Tenemos que la integral doble sobre la región R, como la función integrando vale 1, pongo 1 por dA,
por definición, va a ser límite cuando la norma de la partición tenga ese cero de la sumatoria de 1 por delta de A sub I. Estoy aplicando esto, ¿ven? Esto vale 1 y esto vale 1. Entonces la integral doble sobre R de 1 por dA va a ser límite de la suma de 1 por delta de A sub I. Eso por definición integral. Y 1 por delta de A sub I es delta de A sub I. Entonces ahora comparo el segundo miembro de 1 con... comparo 1 con 2. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué tenemos? El segundo miembro, ¿ven? Son iguales. Entonces, ¿eso qué significa? Que el área A va a ser la integral doble sobre R de 1 por A. ¿Ven? Por 1 y 2, vemos que el área A, que es el límite de la suma, el área A va a ser igual a la integral doble sobre R de 1 por dA. Porque este límite, esto es igual a esto. ¿Lo ven? Entonces el área de la región R, acá le saco el subíndice yo, porque después vamos con ahí. ¿Se entiende, chicos? Ahí la defino. El área A es el límite de esa suma. Por otra parte, sabemos que por definición de integral doble, cuando la función integrando valga 1, entonces va a quedar que la integral doble sobre R es el límite de esa suma. 1 por delta de sub I es delta de sub I. Entonces, volviendo a 1, este límite no es otra cosa que la integral doble. Entonces, el área A es la integral doble sobre R del dA. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, le dejo de las dos formas, porque hay chicos que yo en la presencialidad lo he dado así, por eso lo dejo, y otros que me vienen con los apartados A, B, C, D, perfecto. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a los ejercicios de aplicación. Ejercicio 1. Tenemos acá, calcular el área de la región limitada por la curva I igual a X cubo y la recta I igual a X. Sabemos, por aplicación geométrica, geométricamente hablando, cuando hablamos en conceptos, cuando hablamos en términos geométricos, el volumen, que no es otra cosa que la integral doble, ¿puede darme un valor negativo o cero, el volumen de un sólido? Nunca. Nunca, porque ahí ya estoy hablando de volumen, estoy haciendo uso de la integral doble para calcular los volúmenes de los sólidos. Entonces ahí la integral doble no puede dar ni cero ni negativo. Ahora, si doy una integral doble, un cálculo de una integral doble, no le doy contenido a la función integrante, entonces ahí es un número real, puede dar cero, negativo o nulo, puede ser un valor nulo, cero, negativo o positivo, ¿no? Porque ya es un número real. Otra historia es cuando hacemos la aplicación geométrica. ¿Sí? Bueno, acá hablo de área. Si hablamos de área, también la integral doble no puede dar negativo, ¿no? Entonces, para hablar de área, la función integrando constantemente va. ¿Estamos? Ustedes van a tener que hacer las gráficas, ¿no? Yo ya que le he traído, que saben que es muy complicado hacerlo acá en la virtualidad. Entonces, esta es la función, la gráfica de la cúbica y la primera bisectriz. Rayamos el área, lo que está en verde. Un punto no menos importante es encontrar los puntos de intersección. Para ellos tengo que encontrar este punto y este punto. Este ya lo veo que es el origen, entonces tenemos que intersectar la cúbica con la recta. Resolviendo el pequeño sistemita que ya lo saben hacer, encontramos los tres puntos. ¿Lo ven? Un punto el 1, 1, el otro el menos 1, menos 1 y el otro el 0, 0. Bien. Entonces, ¿a dónde pasamos ahora? Ahora tenemos que calcular esta integral. Entonces, ¿qué está pasando? Toda la región va desde menos 1 a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando consideremos los X variando de menos 1 a 0 y tracemos la paralela al eje de las Y, esa paralela encuentra inferiormente a la recta y superiormente a la curva. La trazo por acá, la paralela, inferiormente encuentra la curva y superiormente a la recta. Entonces, ¿qué pasa con las curvas? ¿Son iguales? Invierto, son distintos. Son distintas, ¿sí? En el sentido, distinta en el sentido a quién encuentro inferior y a quién encuentro superiormente, a eso me refiero. Entonces, a pesar de hacer la región del tipo T sub 1, y eso quiero que quede claro, porque se han hecho mucho entrevero,
Para que sea el tipo T sub 1, está diciendo que toda paralela al eje de las Y debe cortar a la curva frontera en 2 puntos. Y es del tipo T sub 1. Porque acá corta en este punto y en este punto. Y acá lo corta en este punto y en este punto. Sí las corta en 2 puntos. El problema está a los efectos de la evaluación de la integral doble. Al cambiar las curvas, ¿sí? Hay que dividirla la región. Y se la divide en 2 regiones. La región R1 y la región R2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Plantear una integral doble para la región R1 y una integral doble para la región R2. Pero en función de eso, cuando hacemos aplicaciones geométricas, vale la simetría. Acá estoy viendo que esta es la R1 y es totalmente simétrica a la R2. Entonces, en función de eso decimos, voy a calcular el área de la región R1 y al resultado de eso lo voy a multiplicar por 2. Y ahí va a dar el área total. ¿Se entiende lo que voy a hacer? Eso lo podemos hacer siempre que hacemos aplicación geométrica y nada más. No cuando hacemos cálculo integral doble, ¿no? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora ya hemos dicho que la región es del tipo T sub 1, entonces la quiero evaluar. Y a ver, lo quiero escuchar ustedes. ¿Cómo planteo? Entonces digo, el área 1, integral, integral. Como estoy diciendo que la región es del tipo T1, el orden de integración es de y de x. ¿Cuál es la máxima variación que va a tener x en la R1 de tal manera de barrer todo el área 1? ¿Qué variación va a tener x? X va a variar de 0,1. 0 a 1. Ahí está. Y el y, miro la paralela. Encuentro inferiormente ¿a quién? A la cúbica. Ese es igual a ¿cuánto? X al cubo. X al cubo. X al cubo. Y superiormente le encuentra la recta. ¿Sí? Entonces ahora la resolvemos a la integral. ¿Cómo se resuelve la integral? De adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces el área 1 0 y 1, acá va ahí entre x cubo y x, y esto por diferencia de x. Entonces el área 1 es integral entre 0 y 1 de x menos x cubo por diferencia de x. ¿Estamos, chicos? Y bueno, entonces el área 1, resuelvo esta integral que va a dar x cuadrado sobre 2 menos x cuarta sobre 4 entre los límites 0 y 1. ¿Sí? Entonces el área 1, ¿cuánto va a quedar? Esto va a quedar, el área 1 va a ser igual a 1/2 menos 1/4, y esto va a quedar igual a, bueno, abajo lo voy a escribir. A ver, esto mejor, para que una vez no escribí tanto hacia abajo. Ustedes no cambien nada. Yo lo voy a escribir acá, porque si no me voy muy abajo. Esto va a ser igual a x cuadrado sobre 2 menos x cuarta sobre 4. Entre 0 y 1. Y esto va a quedar 1/2 menos 1/4. ¿Sí? Por lo tanto, y esto va a quedar 1/4. Entonces el área 1 es igual a 1/4. ¿Sí? Entonces el área total que hemos dicho, el área total es 2 veces el área 1. ¿Sí? Entonces el área total, 1/2. exactamente. Entonces el área total es 2 por 1/4 y el área total va a quedar 1/2. Ahí está. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, hasta el momento. Muy bien. Vamos al otro, que es el cálculo del volumen. Acá yo voy a volver un poquitito. Cuando he hablado del volumen, ¿sí? Fíjense, es el volumen del sólido que está limitado superiormente por la gráfica de la función z igual a f de x. Inferiormente la encuentra la región R en el plano XY, o como dice acá, inferiormente lo encuentra el plano XY. Entonces,
la altura del paralelepípedo va a ser f de x sub y. F de y sub y, esta sub y, hablando para cualquier punto xy va a ser f de xy, ¿lo ven? Es la altura, esa es la altura. Es por ello que el volumen va a ser la integral doble sobre R de f de xy diferencial de área. Ahora, este es un volumen de un sólido que está limitado superiormente por la gráfica de la función z igual a f de x, inferiormente la encuentra la región R en el plano x o al plano xy. Podemos tener volúmenes más complicados, volúmenes de sólidos que están limitados superiormente por la gráfica de una superficie e inferiormente por la gráfica de otra superficie, que no es el plano xy. ¿Se entiende? Entonces ahí, la cota o la altura, fíjense en que esto pasa a ser la altura de cada uno de los n paralelepípedos. Entonces ahí la altura, ya la vamos a ver quién es, ya la vamos a ver en el ejemplo. Vamos acá, que es este caso. ¿Sí? Dice, calcula el volumen del sólido que está encima del cono, este es el cono, ¿sí? Y debajo de la esfera. Entonces, volumen de un sólido limitado por dos superficies. Este es el sólido. Superiormente lo encuentra la superficie esférica e inferiormente lo encuentra el cono. ¿Lo ven? No es el plano XY, lo está encontrando el cono. Entonces, ese es el volumen de un sólido limitado por dos superficies. Entonces, por eso yo le escribí ayer a los chicos acá, ¿ven? El volumen de un sólido, lo he puesto dos veces. Acá. Acá, el volumen de un sólido que está limitado superiormente por la gráfica de la función z igual a f de x, inferiormente por la gráfica de una función z igual a g de x. Con f y g son funciones que van a tener dominio común R, va a ser la región R, y donde se va a cumplir que f de xy es mayor o igual que g de xy para todo xy perteneciente a la región R. Entonces el volumen, en ese caso, se va a dar como la integral doble sobre R de f de xy menos g de xy por diferencial de área. ¿Sí? En el caso de que el sólido esté limitado superiormente por la gráfica de la función f e inferiormente por la región R en el plano xy, entonces el volumen del sólido S va a ser la integral doble sobre R de f de xy por dA. En cambio, cuando está limitado por dos superficies, acá por ejemplo este es el iésimo sólido, por ejemplo, el genérico, ¿sí? Entonces la altura de ese sólido va a ser superficie superior menos superficie inferior, o cota de la superficie superior menos cota de la superficie inferior, ¿sí? Entonces, cuando el sólido esté limitado entre dos superficies, el volumen se va a calcular como la integral doble sobre R de f de xy menos g de x. Siempre y cuando f de x sea mayor o igual que g de xy, ¿no? Y entonces nosotros en la parte práctica se le suele escribir z de la superficie superior menos z de la superficie inferior por diferencial de área. ¿Lo ven? A este le llamamos z de la superficie superior y este el z de la superficie inferior. ¿Se entiende, chicos? Eso es cuando la superficie inferior no sea cualquier otro sólido. Particularmente, cuando inferiormente encuentra el plano XY, G de XY va a ser 0, porque es el plano XY. ¿Sí? Entonces, este es general. Entonces, este es para el caso de un sólido que está limitado por dos superficies. Entonces, la función integrando va a ser la superficie que está por encima menos la superficie que está por abajo. O z de la superficie superior menos z de la superficie inferior. En este caso, la superficie superior es la esfera, la superficie esférica, e inferiormente encuentra el cono. Por eso es, el z superior es la esfera, menos el z inferior es el cono. ¿Se entiende, chicos? Bien. Sí, profe. Ahora, necesitamos la región de integración. Entonces, para sacar a la región de integración, lo que se hace es proyectar todo este sólido sobre el plano XY. Yo acá he dibujado una partecita, ¿sí?
para la proyección de todo el sólido sobre el plano XY es esta región que está acá. Pero para ello necesitamos esta curva frontera. Esa curva frontera es la misma que está acá. Y esa que está arriba es intersección de qué superficie. Esta que está acá. ¿Es intersección de qué superficie? Intersección de dos superficies. ¿Cuáles? Esta. El cono. El cono El con la esfera. Acá. ¿Ven? poliesfera. ¿Lo ven? Esta que está acá resulta de Sí. intersectar el cono con la esfera. Entonces tengo que resolver este sistemita de ecuaciones. ¿Para qué? Para encontrarle esta curva, que es la misma que está acá. Entonces, resolviendo la intersección, que es una tontera, da eso, da esa circunferencia. Entonces, esta curva que está acá es esta circunferencia, que yo lo he dibujado aparte. ¿Ven? Acá, como cuesta mucho la gráfica, acá aparece un cuarto, pero es todo, porque no dicen el primer octante el problema. ¿Bien? Calcula el volumen del sólido que está encima del cono y debajo del esfera. Entonces, la proyección de todo el sólido es la región. La curva frontera esta es x cuadrado menos cuadrado igual. El volumen del sólido es z de la superficie superior menos z de la superficie inferior. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, es esfera menos cono. Ahora viene el cálculo de una integral doble. Resulta ser que fíjense en cuál es la región de integración. Es totalmente un círculo. Y en la función integrando queda esta expresión, x cuadrado más y cuadrado, en alguna parte del integrante. Entonces, ¿puedo resolver esa integral en coordenadas cartesianas? ¿Se podrá resolver esa integral en No, en coordenadas? polares. En polares. En Ahí hay que polares. pasar a polares. ¿Lo ven? Ahí está clarito por qué se pasa a polar. La región de integración es un círculo y en la función integrando aparece esa expresión cuadrática. Entonces, el volumen va a ser igual. Integral, integral. Esto en polares, ya habíamos dicho que x cuadrado más y cuadrado en polares es, ¿cuánto? Igual a r al cuadrado. R cuadrado. ¿Sí? Menos x cuadrado más y cuadrado r cuadrado, raíz cuadrada de r cuadrado por r dr de tita. ¿Sí? Pasando a coordenadas polares. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Y lo que viene ahora, poner los límites. Entonces, tita. Y ahí me fijo en el círculo. ¿Cuál es la máxima variación? Ahí lo marco con verde yo. ¿Ven? Acuérdense que empieza desde el eje X en sentido antihorario el ángulo. ¿Qué ángulo es ese? Va desde el eje X en sentido antihorario y vuelve al eje X. Entonces 2pi. parte. Claro, pero ¿de qué valor parte? De 0 a 2pi. 0 a 2pi. Acuérdense Entre porque el 0 y 2 pi. eje X tiene ángulo 0, o el eje X su ecuación es θ igual a 0. Entonces va de 0 a 2pi. Entonces el ángulo es de 0 a 2pi. Y el R va desde el origen a la circunferencia. Como está centrada en el origen, es R igual al radio. ¿Sí? El radio es 1 sobre raíz de 2. Entonces R va de 0 a 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Bueno, entonces ahora hay que resolver este volumen, esta integral. Entonces, el volumen B va a ser la integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y 1 sobre raíz de 2, de la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrado, por r de tita, menos la integral entre 0 y 2pi entre 0 y 1 sobre raíz de 2. Fíjense en que esto da r, y r por r cuadrado por dr y por d tita. ¿Sí?
Bueno, acá hay que resolver esta integral. O bien la sacan afuera haciendo cálculos auxiliares, y acá tienen la integral de 1 menos r cuadrado elevado a la 1/2 por r de r. ¿Sí? Hacen una sustitución. Pueden usar tabla, pueden usarlo al GeoGebra, ¿sí? Pero el GeoGebra no lo van a tener parcial. Bueno, yo la voy a llevar a una integral inmediata. Para llevar a una integral inmediata necesito acá la derivada del radicando. La derivada de esto es menos 2r, entonces acá necesito un menos 2 y acá pongo un menos 1. ¿Sí? Entonces, para llevarlo a una integral inmediata, si no, ustedes hacen el cambio de variable. Bueno, entonces esto, el menos 1/2 sale afuera, integral entre 0 y 2pi, esto va a quedar 1 menos r cuadrado, esto está elevado a la 1/2, 1/2 más 1 es 3/2 sobre 3/2 entre 0 y 1 sobre raíz de 2, y esto por el de tita. Menos integral entre 0 y 2pi de esta integral que está acá. Esto va a ser r cubo sobre 3 entre 0 y 1 sobre raíz de 2 y por el diferencial de tita. Y bueno, entonces esto va a dar, esto lo saco afuera, esto va a quedar menos 1/3, la voy acomodando. Esto para el límite superior va a quedar 1 menos 1/2 elevado a la 3/2, ¿sí? Entonces esto va a quedar, a ver, 1 menos 1/2 elevado a la 3/2, menos esto para el límite inferior, menos 1. Por la integral de diferencial de tita es tita entre 0 y 2pi. Menos, esto va a ser 1/3 por esto, 1/2, 1 sobre 2 a la 3/2, ¿sí? Por la integral de d tita, que es tita entre 0 y 2pi. ¿Me siguen, chicos, o no? Reemplazo esto, Sí. esto va a quedar 1 sobre raíz de 2 al cubo, y 1 sobre raíz de 2 ya lo acomodo, va a quedar 1 sobre 2 a la 3/2. Bueno, y esto en definitiva va a quedar menos 1/3, que era lo que teníamos acá, 1 menos 1/2, esto va a quedar 1/2. 1/2 elevado a la 3/2, y esto va a quedar 1 sobre 2 a la 3/2, ¿sí? Menos 1 por 2pi, menos 1/3 por 1 sobre 2 a la 3/2 y por 2pi. Bueno, yo lo dejo así porque así creo que estaba, ¿no? 1 sobre 2 a la 3/2 por 2pi, a ver, así estaba, ¿no? Menos 1/3, 1 sobre 2 a la 3/2 menos 1 por 2pi. Sí. Y después dice menos 1/3, 1 sobre 3/2 por 3pi. Bueno, sí, ahí está. ¿Sí? Y ese es el valor de la integral 2. ¿Sí, chicos? Bueno, bueno. Fíjense en que acá cuando el volumen está dado por esta fórmula, para hablar del volumen, la función integrando tiene que ser no negativa, ¿no? Y ahí la función integrando es no negativa, es mayor o igual que 0, ¿por qué? Por esta condición. F de x es mayor o igual que g de xy. Entonces la función integrando es no negativa. Por eso esta integral doble, geométricamente hablando, representa el volumen de ese sólido. Bien, listo. Pasemos a las aplicaciones. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? En caso que no se cumpla la condición No puedo que hablar de no volumen. remarca. Ah, No puedo hablar de volumen. ¿Sí? La función tiene que ser no negativa para hablar del volumen. ¿Sí? sí. Bien. Vamos a las aplicaciones físicas.
Bueno, acá dice, en ingeniería civil, las láminas planas son elementos estructurales cuya característica principal es que dos de sus dimensiones son muy superiores a la tercera. Si consideramos que su espesor es pequeño comparado con las otras dos longitudes de la lámina, entonces matemáticamente esta se puede aproximar por una superficie bidimensional. Entonces consideramos que en esa lámina el espesor es despreciable. Al ser despreciable, podemos considerar que a esa lámina, mirarla como una superficie bidimensional. Eso lo estoy diciendo ahí. De esta manera, teóricamente hablando, al cuerpo, porque la lámina es un cuerpo, ¿no es cierto?, se lo reduce a una superficie plana de 2 dimensiones, lo que permite simplificar el cálculo de láminas reales a elementos idealizados bidimensionalmente, ¿sí? Porque las láminas las reducimos a superficies bidimensionales, al considerar que el espesor es despreciable. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de la densidad de una lámina plana, ¿sí?, la lámina es un sólido, y al tener un sólido, la densidad es masa por unidad de volumen, ¿sí? En este caso, de la lámina plana, como son elementos idealizados, vamos a hablar de masa por unidad de superficie, porque consideramos que el espesor es despreciable. Bien, vamos a considerar la siguiente lámina plana que va a tener una densidad superficial variable, ¿sí? Y esa lámina plana va a ocupar una región R del plano XY. Ahora, la densidad en cada punto, porque tiene densidad superficial variable. Entonces, la densidad en cada punto XY se va a definir de esta forma, ¿ven? La densidad en ese punto XY va a ser el límite de delta de M sobre delta de A cuando delta de A tiende a hacerse 0. El delta de M es la masa de esa porción chiquitita, ¿sí? Es la masa de esa porción chiquitita. Yo le voy a borrar esto. ¿Sí? Es la masa de la porción chiquitita, de lámina. Y el área de esa porción chiquitita es delta de A. La densidad en cada punto XY de esa lámina se define como el límite de delta de M sobre delta de A cuando delta de A tiende a hacerse 0. Y esto, por definición de derivada, la densidad en cada punto XY va a ser la derivada de M respecto de A. Entonces, el diferencial de masa va a ser la densidad en cada punto XY por el diferencial de área. ¿Sí? Esa es la masa concentrada en esa porción chiquitita. Como queremos la masa de toda la lámina, entonces la masa de toda la lámina la vamos a obtener cuando integremos ambos miembros. Entonces la masa va a ser la integral doble sobre R de la densidad y por el diferencial de área. ¿Sí? Ahora el peso. Esa porción chiquitita de masa tiene un cierto peso, que es el diferencial de peso. En lugar de usar el peso específico, yo lo hago así más sencillo. El peso, como le habrán enseñado en la física, es masa por aceleración de la gravedad. G es la aceleración de la gravedad. Entonces va a ser G por el diferencial de M. El diferencial de M es densidad por dA. Entonces densidad por dA. El peso de toda la lámina la vamos a obtener cuando integremos a ambos miembros. Entonces va a ser G por la integral doble sobre R de la densidad por dA. O sea, esto que está acá. ¿Se entiende, chicos? Esto tiene más de física que de matemática, ¿no? El peso es esto. Ahí está. ¿Sí? O esto que yo he puesto acá. Bien, vamos a dar todas las aplicaciones y después voy a volver a los ejemplos, ¿no? Voy a dar otros ejemplos. Acá hay ejemplos desarrollados que lo pueden ver. Vamos al momento estático. Pero antes de pasar acá. Bueno, vamos
al momento estático, que también se llama momento estático de primer orden, ¿sí? Momentos estáticos respecto de los ejes coordenados cartesianos de una lámina plana de densidad variable. El momento estático también se lo conoce como momento de primer orden, dado que la distancia que se considera entre la masa y el punto de referencia del momento se le toma elevada a la potencia 1. O sea, la distancia está elevada a la primera potencia. Entonces, dada la lámina plana, que tiene una densidad superficial variable y que ocupa una región R del plano ordenado. La masa diferencial de M, que es densidad por dA, produce los siguientes momentos estáticos elementales con respecto a los ejes coordenados X e Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos momentos estáticos elementales? La I de molde mayúscula, momento estático respecto del eje X elemental, ¿no? Y momento estático elemental respecto del eje Y. Ahora, el momento estático elemental respecto del eje X, sabemos que va a ser el producto de la masa por la distancia al eje X. Si este es el punto genérico de coordenadas X, Y, coordenadas cartesianas X, Y, la distancia que hay al eje X, esto va a ser Y, y esta distancia va a ser X. ¿Sí? Entonces, el momento estático respecto al eje X va a ser el producto de la distancia al eje X, que va a ser Y, y está elevada a la primera potencia, como lo verán, por la masa. ¿Sí? Entonces, el momento estático respecto del eje X va a ser igual a I por la masa. Sabemos que la masa es la densidad por el diferencial de área. Entonces, la densidad por el diferencial de área. Entonces, el momento estático de toda la lámina va a ser la integral doble sobre R de I por la densidad y por el diferencial de área. ¿Sí? Que es lo que está acá. Ahora, el momento estático respecto del eje Y, el momento estático elemental respecto del eje Y, va a ser el producto de la distancia que hay al eje Y, que es X, por la masa. Entonces, el momento estático elemental respecto del eje Y va a ser X por la masa, que es densidad, y por el diferencial de área. Entonces, el momento estático respecto del eje Y va a ser de toda la lámina, va a ser la integral doble sobre R de X por la densidad y por el diferencial de área. ¿Sí? Que es la fórmula que está acá. Yo le voy a cambiar el color. Ahí está, y lo voy a poner en amarillo. Entonces, esto que está acá, esto es X. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. Ahí hay unos ejercicios resueltos que después lo pueden ver. Vamos al momento de inercia respecto de los ejes coordenados cartesianos de una lámina plana de densidad variable. Y dice, este momento de inercia se lo conoce como momento de segundo orden. Como habrán visto acá, las distancias están elevadas a la primera potencia, ¿lo ven? Ahora vamos al momento de inercia. Dice, el momento de inercia también se lo conoce como momento de segundo orden, dado que la distancia que se considera entre la masa y el punto de referencia del momento se toma elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, empezamos. La masa, que es el producto de la densidad por el diferencial de área, produce los siguientes momentos de inercia elementales con respecto a los ejes coordenados. ¿Sí? Acá, vamos a borrar esto.
produce los siguientes momentos de inercia elementales con respecto a los ejes coordenados. Para el momento de inercia usamos la J, ¿sí? Como notación. Entonces, ¿cuáles son los momentos de inercia elementales? Este y este. Ahora, el momento de inercia. Acá no se olviden, tenemos la lámina plana que tiene una densidad superficial variable y que ocupa una región aérea del plano coordenado. La porción chiquitita de lámina tiene esa masa, diferencial de masa. Ahora, el momento estático elemental, no momento estático, perdón, el momento de inercia elemental respecto del eje X va a ser el producto de la masa por la distancia al eje X elevado al cuadrado, ¿sí? La distancia al eje X este es el punto genérico, XY. La distancia que hay al eje X es Y y la que hay al eje Y es X. Entonces, la distancia al eje X es Y elevado al cuadrado es Y cuadrado, por la masa. Entonces, el momento de inercia respecto del eje X va a ser Y cuadrado por la densidad y por el diferencial de área. Entonces, el momento de inercia respecto del eje X de toda la lámina es cuando integremos ambos miembros. Entonces vamos a tener la integral doble sobre R de I cuadrado por la densidad y por el diferencial de área. ¿Sí? El momento de inercia elemental respecto del eje Y. El momento de inercia elemental respecto del eje Y va a ser la distancia que hay al eje Y elevada al cuadrado. La distancia que hay al eje Y es X elevado al cuadrado, va a ser X cuadrado por la masa. Entonces el momento de inercia respecto del eje Y va a ser X cuadrado por la densidad y por el diferencial de área. Entonces el momento de inercia respecto del eje Y va a ser la integral doble sobre R de X cuadrado por la densidad y por el diferencial de área. Ese es cuando integramos ambos miembros, ¿sí? El momento de inercia de toda la lámina. Y ahí están las dos fórmulas. El momento de inercia respecto del eje X y el momento de inercia respecto del eje Y. Ahí están las dos. ¿Sí? Bueno, y acá, esto lo voy a bajar un poquito porque me he tapado la región. Ahí está. Y este es el momento de inercia respecto del origen, y es un teorema que se lo suele tomar a veces, y no saben cómo demostrarlo. Dice, el momento de inercia de una lámina plana de densidad variable respecto del centro del sistema de coordenadas cartesianas es igual a la suma de los momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados cartesianos del sistema. Entonces la hipótesis del teorema es que R es una lámina plana de densidad variable, delta de XY, y JX y JY son los momentos de inercia respecto del eje X y respecto del eje Y. Y lo que hay que probar es que el momento de inercia respecto del origen es la suma de los momentos de inercia. Bueno, se empieza planteando el momento de inercia respecto del origen. Ya sabemos que el momento de inercia es el producto de la masa por la distancia al punto de referencia elevada al cuadrado. Tenemos la lámina plana que tiene una densidad superficial variable. Esta es la masa, la porción chiquitita de lámina que tiene la masa, que es un diferencial de masa. La distancia que hay de ese punto, que es un punto de coordenada X, al origen de coordenada, esto es un triángulo rectángulo, ¿lo ven? Entonces esta es la hipotenusa, y esa distancia es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Pero como es distancia al cuadrado, va a ser X cuadrado más Y cuadrado. Por la masa, que es densidad por dA. Entonces, el momento de inercia de todo respecto al origen va a ser la integral. Ya lo dejo para que lo vean ustedes al teoremita. Y ahí aplican las propiedades de la integral doble. Aplica la propiedad de la integral doble y queda esto. ¿Sí? El hecho que ahí van a probar que el momento de inercia respecto al origen es la suma de los dos momentos de inercia. Bueno, ese ya lo dejo al teoremita para que lo vean ustedes tranquilos. Vamos a las coordenadas del centro de masa. ¿Estamos hasta ahí todo? ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto? No, profe. No, profe. ¿Nada? Bien.
Si no hay ninguna pregunta, pasamos a las coordenadas del centro de masa. ¿Sí? Bueno, esto como verán tiene mucho de física, ¿no? Dice, el centro de masa de una lámina plana es aquel punto geométrico de la misma en donde se considera concentrada toda la masa y corresponde a la posición promedio de todas las partículas de masa que forman la lámina. De tal manera que si ésta se apoyara en ese punto, permanecería en equilibrio. Claro, si la lámina se apoya en su centro de masa, la lámina permanece en equilibrio. Y entonces el lugar geométrico, aquel punto es el lugar geométrico donde se considera concentrada toda la masa de la lámina. Eso es de física, ¿sí? Entonces, de ese concepto surge la importante ley física. ¿Cuál es la ley física que aplicamos acá para calcular las coordenadas del centro de masa? Es que los momentos estáticos con respecto a los ejes, paralelo a los ejes cartesianos, con origen en el centro de masa, son iguales a cero. Y ahí está remarcada. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tomo esto en los finales, no escriben la ley física, y si no la escriben es error para encontrar las coordenadas del centro de masa, porque justamente se demuestra cuáles son las coordenadas del centro de masa apoyándonos en la ley física. No nos interesa que no expliquen esto, que es el lugar geométrico, ya saben de física, pero sí esto. Entonces, ¿cómo empieza la explicación? Tenemos, o la demostración de esto, tenemos una lámina plana que tiene una densidad superficial variable y que ocupa una región aérea del plano coordenado. Sea su centro de masa C sub m, el punto que va a tener coordenada X sub C y sub C. Ese es el centro de masa. Y acá está el centro de masa, es ese punto. ¿Sí? Entonces, la ley física dice que los momentos estáticos con respecto a un par de ejes, estos ejes, con respecto a un par de ejes, paralelo a los ejes coordenados cartesianos, estos son los coordenados cartesianos, ¿sí? Los momentos estáticos con respecto a un par de ejes, paralelo a los ejes coordenados cartesianos, y que pasan por el centro de masa son nulos. Esa es la ley física, ¿sí? O bien lo escriben como dice acá, los momentos estáticos con respecto a los ejes paralelo a los ejes coordenados cartesianos con origen en el centro de masa son iguales a cero. ¿Estamos? Entonces, este es el centro de masa, esta es la porción chiquitita de masa de la lámina plana que tiene esa masa diferencial de m, y esa porción chiquitita, las coordenadas de ese punto son x, y. ¿Estamos? Entonces, si este es el punto genérico de coordenadas x, y, entonces obviamente esto es x y esto es y. Y el centro de masa tiene coordenadas x sub c, que es esto, e y sub c, que es esto. ¿Estamos? Ahora, por la ley física enunciada, se cumple que los momentos estáticos respecto del eje Y grande, este es cero. Y el momento estático respecto del eje X grande, le llamo grande por la letra de molde mayúscula, ¿sí? Es cero. Ahora, yo voy a borrar esto. Lo voy a volver a hacer. Entonces, si no enuncian la ley física, es error. Y ese error lo cometen frecuentemente cuando se les pide este tema en los finales. Entonces, tienen que empezar explicando, sea la siguiente lámina plana o dada la siguiente lámina plana que tiene una densidad superficial variable. Su centro de masa es el punto X sub C, Y sub C. La ley física dice tal cosa y la enuncian a la ley física, ¿sí? Y ahí viene. De acuerdo a la ley física, los momentos estáticos respecto del eje Y grande es cero y el momento estático respecto del eje X grande es cero. Y grande, molde mayúscula, me refiero a este eje. Y X grande me refiero a este. Entonces, el momento estático respecto del eje Y grande acabamos de ver que el momento estático es el producto
¿A dónde están? Acá. El momento estático de la lámina respecto del eje X, el producto de la distancia que hay al eje X, que es Y, por la densidad y por el diferencial de área. Ahora, nosotros queremos el momento estático de esta lámina respecto del eje este Y grande, que es el Y de molde mayúscula. Entonces hay que sacar la distancia que hay de ese punto al eje Y. Esa distancia va a ser la diferencia entre X y X sub C. ¿La ven, chicos? Esa distancia es la diferencia que hay entre X y X sub C. Entonces el momento estático respecto del eje Y grande va a ser la integral doble sobre R de la distancia que va a ser X menos X sub C por la densidad por el diferencial de área y esto igualado a 0. ¿Me siguen, chicos? ¿Saben por qué es esa distancia? ¿Cómo sacamos esa distancia? El centro de masa, ¿cuáles son las coordenadas del centro de masa? Es el punto X sub C, Y sub C. Si el centro de masa tiene esas coordenadas, esto es X sub C y esto es Y sub C. El punto genérico de coordenadas XY, si las coordenadas son XY, quiere decir que este es el punto X, o sea, esto es X, y este es el punto Y, o sea, esto es Y. Entonces, la distancia que hay del punto XY al eje Y grande va a ser la diferencia entre X y X sub C. ¿Está, chicos? Sí, profe. Ahora, por propiedades de las integrales dobles, tenemos lo siguiente, que la integral doble sobre R de X por la densidad por diferencial de área menos X sub C por la integral doble sobre R de la densidad por el diferencial de área igual a 0. Entonces a este miembro le aplicamos las propiedades de la integral doble. Como X sub C es constante, la saco fuera de la integral, obviamente. Y ahora despejo X sub C, que es la abscisa del centro de masa. Entonces X sub C va a ser la integral doble sobre R de X por la densidad y por el diferencial de área. Sobre la integral doble sobre R de la densidad y por el diferencial de área. ¿Estamos, chicos? Es el abscisa del centro de masa. Para la ordenada uso esta otra igualdad, que el momento estático respecto del eje X grande es 0. Entonces tenemos el momento estático respecto del eje X grande. Eso va a ser la integral doble sobre R de la distancia que hay al eje X grande, es esta distancia, esa distancia va a ser la diferencia entre ¿quién? Entre Y e Y sub C. Entonces acá pongo Y menos Y sub C por la densidad por el diferencial de área y esto igualado a 0. Por propiedades de las integrales dobles, a este miembro lo puedo escribir como integral doble sobre R de I por la densidad por diferencial de área menos I sub C es constante, I sub C integral doble sobre R de la densidad por diferencial de área igual a 0. Entonces I sub C va a ser la integral doble sobre R de I por la densidad y por el de A sobre la integral doble sobre R de la densidad y por el diferencial de área. ¿Estamos? Y esas son las coordenadas del centro de masa. Y ahí está, ¿ves? Desarrollando uno, que es esto, el momento de inercia respecto del eje Y es esto, por propiedad de la integral doble, escribo esto, y de ahí despejo X sub C.
desarrollando 2, que es el momento de inercia, momento estático respecto del eje X grande, es esto, por propiedad de la integral doble es esto, y despejo Y sub C, que es lo que yo acabo de hacer acá, explicándole paso a paso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo no, profe. ¿No? No, Bueno. por el momento. Entonces, pasamos al ejercicio 6. Dice, calcule la masa de la lámina correspondiente a la porción en el primer cuadrante del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 4, siendo la densidad en el punto XY proporcional a la distancia entre el punto y el centro. Lo primero que hay que hacer es dibujarla a la lámina, que en este caso tiene la forma de un cuarto de círculo. ¿Lo ven? El círculo es de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y dice, la densidad en el punto XY, entonces, siempre, una vez que la dibujan a la lámina, que es un cuarto de círculo, tienen que tomar un punto genérico, el punto XY. Ya saben que si este es el punto de coordenadas XY, esto es Y y esto es X. ¿Sí? A partir de ahí hay que trasladarse a donde nos dicen. Dice, siendo la densidad en el punto XY proporcional a la distancia entre este punto y el centro. Entonces hay que sacar esa distancia. Si esto es X y esto es Y, ¿cuánto vale la distancia esta? ¿Cuánto vale esa distancia? Ahí tienen que considerar el triángulo rectángulo. Por eso es fundamental que lo consideren al punto genérico, el punto de coordenadas XY. Si estas son las coordenadas cartesianas, quiere decir que esto es X al Y. cuadrado más Y al cuadrado. Eso, va a ser raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, porque lo tiene al triángulo rectángulo, ¿lo ves? Entonces la densidad en cualquier punto XY va a ser igual a K, constante de proporcionalidad, por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos nosotros de la aplicación física? Que la masa se va a calcular con esta fórmula, integral doble sobre R de la densidad por diferencial de área. Entonces la masa de esa lámina, la masa va a ser la integral doble sobre R de la densidad, que es K, por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado y por el diferencial de área. ¿Sí? Bueno, ahora yo les pregunto, fíjense, en el integrando aparece la expresión X cuadrado más Y cuadrado, y como región de integración un cuarto de círculo. ¿Podemos resolver ese integral en coordenadas cartesianas? No, No, entonces ¿a qué coordenada tenemos que pasar? polares. 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 Entonces pasamos a polares. ¿Y qué decimos cuando pasamos a polares? Muy bien. Entonces la masa va a ser K, constante de proporcionalidad fuera, integral, integral. Raíz cuadrada de X cuadrado más va a dar R al cuadrado. Muy bien, me encanta, ¿sí ven? ¿Van entendiendo cuándo tienen que hacer el cambio de variables? Sí, profe. R cuadrado. Sí. Por R, dr y d tita, en ese orden. Las variaciones de R y de tita, vamos a la región de integración. El R, el tita, perdón, va desde el eje X. El eje X tiene ecuación tita igual a 0, o el ángulo del eje X tita igual a 0. Y la máxima variación es hasta llegar al eje Y. Entonces, ¿qué ángulo es? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Entonces, Pi esto sobre varía 2. de 0 a pi sobre 2. El R va desde el origen, que pasa hacia el polo, y la máxima variación la encuentra en el círculo. El círculo centrado en el origen era igual al radio. Entonces va de R igual a 0 a R igual a 2. Raíz cuadrada de R cuadrado es R. Entonces la masa queda acá, integral entre 0 y pi sobre 2,
integral entre 0 y 2, r por r cuadrado, por dr y por dθ. Acá no valen la simetría, ¿no? Ojo con eso. Acá, entonces la masa, vuelta acá, y tenemos la masa, va a ser K por la integral entre 0 y pi sobre 2, la integral de r cuadrado, ¿cuánto es? R al cubo sobre 3. Entre 0 y 2, y por el diferencial de θ. Entonces la masa es K sobre 3. Bueno, K, esto va a quedar 8 tercios, ya lo saco afuera, ¿sí? K por 8 tercios, y por la integral de, bueno, lo voy a poner si quieren, 0 y pi sobre 2 por el de θ. Y entonces esto va, la masa en definitiva va a quedar K por 8 tercios por θ entre 0 y pi sobre 2. Y entonces la masa es K por 8 tercios y por pi sobre 2. ¿Sí? Entonces ahí quedamos que la masa, en definitiva, quedó K por 4 tercios de pi. No sé si así estaba el K ahí, 4 tercios de K por pi. Vamos a poner como está ahí. Entonces esto da 4 tercios de K por pi. Esa es la masa. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, profe. Bien, perfecto. Y tenemos otro problemita del momento de inercia. Dice, calcule, dice el momento de inercia respecto del eje X de la lámina plana semicircular. Ahí está la lámina plana, ¿sí? La densidad es proporcional a la distancia al eje X. Bueno, ustedes la van a tener que representar. Acuérdense que yo ya la traigo acá representada. Entonces yo voy a borrar esto. Bueno, ya lo borré. Ustedes tienen que identificar las curvas y representarla a la lámina o a la región de integración. Bien. Entonces, tenemos esta lámina plana que tiene, es una lámina semicircular que tiene esta forma. ¿Sí? Si ustedes consideran esta parte de la desigualdad, eso les va a dar este círculo, esta circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, ¿sí? Entonces la dibujan a la circunferencia, que va a estar centrada en el origen, y el radio es A, ¿sí? Pero toma la parte superior, porque dice la lámina semicircular. Y la densidad, siempre van a tomar el punto genérico, el punto de coordenadas x, y. Entonces dice, la densidad es proporcional a la distancia entre el punto y el eje X. Esa distancia, si este es el punto genérico, coordenadas X, Y, obviamente esto es Y. Entonces la densidad en cualquier punto de la lámina va a ser K por Y. Entonces, ¿qué sabemos de la teoría? De la teoría sabemos que el momento de inercia respecto del eje X va a ser la integral doble sobre la región R de la distancia al eje X, que es y cuadrado, por la densidad y por el diferencial de área. ¿Sí, chicos? ¿Me siguen? ¿Hay alguna duda con respecto a la gráfica? No, ¿no es cierto? no. No. Bueno, entonces el momento de inercia respecto del eje X va a ser igual a la integral doble sobre R de I cuadrado por la densidad es K por I, por el diferencial de área.
Entonces, el momento de inercia respecto del eje X va a ser K por la integral doble sobre R de I cubo y por el diferencial de área. ¿Estamos, chicos? Bueno, y Sí, lo que profe. viene ahora es resolver una integral doble donde la región de integración es esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué orden de integración elegiríamos para resolver esta integral? ¿Qué les parece? Cuando X varíe, fíjense, de menos a, el Y va a variar y trazamos la paralela al eje de las Y. Inferiormente va a encontrar al eje X y superiormente lo va a encontrar a la circunferencia. Y cambian las curvas fronteras, las curvas y las líneas fronteras. Acá encuentro eje X y curva, que es la circunferencia. Y si yo la trazara acá, si lo trazáramos acá, y siempre va a encontrar inferiormente lo va a encontrar el eje X, superiormente la circunferencia, no cambia. ¿Lo ve, chicos? Yo lo voy a borrar, porque si no se arma un lío ahí con el gráfico. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué orden de integración elegiríamos para resolver esta integral? Integral, integral. ¿Qué tipo de regiones es? Tipo 1. Claro, va a ser DI, conviene hacer DI de X. ¿Sí? Siempre corta la curva frontera en 2 puntos. Este uno. Y además las curvas fronteras no cambian, entonces el orden de integración de I de X. Perfecto. ¿Cuál es la máxima variación que tiene X de tal manera de barrer toda la región? Ahí lo miro sobre el Menos eje a X. a la. Menos A. Y para el Y, la miro a la paralela. Inferiormente encuentro el eje X que tiene ecuación Y igual a 0. 0. Y igual a 0. Y Hasta la. superiormente a la raíz cuadrada de... Al cuadrado menos y al cuadrado. Menos x al cuadrado. Exactamente. Raíz cuadrada de A cuadrado menos X cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esta integral? Va primero esta y luego esta. Entonces, vamos a la resolución ahora. Entonces decimos, esta integral va a ser integral que va de menos a de la integral de I cubo. ¿Cuánto da? Y a la cuarta sobre 4. Y a la... Ay, me he comido el K. Esperen un ratitito. A ver, el K está acá. ¿Sí? La integral de I cubo da I a la cuarta sobre 4. Entonces acá y acá va a dar I cuarta sobre 4 entre los límites 0 y raíz cuadrada de A cuadrado menos X cuadrado. Esto por diferencial de X. Bueno, entonces esto va a ser igual. Al 4 lo puedo sacar afuera. K sobre 4, integral entre menos A y A. Esto, raíz cuadrada de A cuadrado menos X cuadrado elevado a la cuarta. ¿Cuánto va a quedar eso? Ahí va a quedar A cuadrado menos X cuadrado Al elevado cuadrado. al cuadrado. Al cuadrado. Por diferencial de X. ¿Sí? Por diferencial de X. Bueno, a partir de ahí ya los dejo que lo sigan ustedes. Hay que sacar el cuadrado del binomio, integrar término a término. Es una integral definida elemental, ¿sí? Ya los dejo que lo sigan a ustedes. Entonces, el momento de inercia respecto del eje X, eso les va a dar 4 sobre 15 por K y por A la quinta, ¿sí? Ahí tienen que hacer el cuadrado del binomio, ¿sí? Hacen el cuadrado del binomio y luego integran término a término. Y van a llegar a esa expresión. Y ese es el momento de inercia de esa lámina plana con respecto al eje X.
Acá cuando hacen momentos de inercia, nada de hacer simetría, en ninguna de las aplicaciones físicas, chicos, ¿no? Ninguna de las aplicaciones físicas. Únicamente se hacen la simetría cuando hacen aplicaciones geométricas. ¿Estamos? Entonces, volviendo, porque esto, las clases que viene, repetimos para triple, ¿no? Entonces, volviendo a repasar como aplicaciones geométricas, estamos viendo cálculo de volumen y cálculo de áreas de regiones planas. Para hablar de volumen, ¿cómo tiene que ser la función integrando? ¿Cómo tiene que ser la función integrando? La función integrando tiene que Mayor a ser 0. no Mayor o igual a negativa o mayor o No igual a negativo. ¿sí? Entonces, yo les he dado de dos formas la definición. O bien, parten de la definición de la integral doble, donde la función integrando es no negativa y empiezan a interpretar cada uno de los elementos intervinientes, o se hacen todo esto, o bien hacen paso a paso como yo lo hice acá. En ambos casos, ¿qué es lo que tienen que explicar? Esta parte, sea f una función definida sobre una región cerrada y acotada del plano xy, donde f es no negativa, es decir, f de xy es mayor o igual que 0 para todo x perteneciente a la región E. Ese va a ser el sólido que está limitado superiormente por la gráfica de la función z igual a f de xy, inferiormente por la región R en el plano xy, lateralmente por el cilindro cuyos elementos son paralelos al eje Z, y como generatriz a la curva frontera de la región E. Lo tienen que describir al sólido ese. Bien, a partir de ahí, si seguimos la definición de la integral doble, empezamos. Delta de A sub I son las áreas de cada uno de los n rectángulos. F de psi sub I, eta sub I, son las cotas correspondientes a cada punto psi sub I, eta sub I, perteneciente al iésimo rectángulo de la partición. Geométricamente hablando, cada sumando de la suma de Riemann, cada sumando, se lo puede interpretar como dice, el volumen de cada uno de los n paralelepípedos, cuyas bases son los n rectángulos de la partición. ¿Sí? Entonces, la suma de Riemann va a ser la suma de los volúmenes de los n paralelepípedos, y esa suma va a dar un volumen aproximado. ¿Sí? Volumen aproximado del sólido S. Como la norma de la partición se haga cada vez más chiquitita, esta suma se va a aproximar más al volumen del sólido S. Entonces el límite de la suma de Riemann dará exactamente el volumen del sólido S. ¿Sí? Pero ese límite, por definición de integral doble, es el integral doble sobre R de f de x y de a. Eso es siguiendo la definición. Y si no, otra forma. La función f definida sobre la región R, cerrada y acotada de R2, con f de xy mayor o igual que 0. Ese es el sólido, ya lo acabamos de ver, limitado superiormente por la gráfica de la función z igual a f de xy, inferiormente a la región R, lateralmente por el cilindro cuyos elementos son paralelos al eje Z, y como generatriz la curva frontera de la región R. CAP, la partición interna de la región R. R1, R2, R sub I, R sub n son los n rectángulos de la partición cuyas áreas son estas. Consideramos los n sólidos rectangulares. Este es el sólido rectangular genérico, ven que se lo ve en negrito, ¿sí? Entonces, consideramos los n sólidos rectangulares cuyas bases son los n rectángulos de la partición, o sea, R1, R2, R sub I, R sub n. Este es el iésimo sólido rectangular, el que está en el grafiquito. Las alturas de esos sólidos van a ser f de psi 1 eta 1, f de psi 2 eta 2, f de psi sub n eta sub n. Psi sub i eta sub i es un punto que pertenece al iésimo rectángulo de la partición. ¿Sí? La suma de los volúmenes de esos n sólidos rectangulares es esa suma de Riemann. Esa suma da un volumen aproximado del sólido S. Cuando la norma de la partición se haga menor, esa suma se aproxima más al volumen del sólido S. Entonces el volumen del sólido S se define como el límite de la suma de Riemann. Pero por definición de integral doble, ese límite es la integral doble sobre E de f de x y de a.
¿sí? Ese es el volumen. La otra aplicación geométrica, el de la integral, el cálculo del área de la región plana. Cálculo de área. Entonces ahí, si partimos de la definición de la doble, esta es la definición de la doble, como el límite de la suma de Riemann. ¿Sí? Esta es la suma de Riemann, ya sabe que P es la partición interna de la región R, los delta de A sub I son las áreas de cada uno de los rectángulos, la partición interna la divide a la región R en N rectángulos, ¿sí? Y bueno, ¿qué otra cuestión más? Para hablar del área de la región R, la función integrando constantemente vale 1. Esa es la condición. Así como en el volumen la función es no negativa, acá la función integrando vale 1. Entonces f de x igual a 1 es la función que va a estar definida en la región R cerrada y acotada. Nuevamente, delta de A sub I son las áreas de cada uno de los n rectángulos. Estas que están acá, ¿sí? F de si sub i eta sub i va a ser igual a 1, porque la función la consideramos igual a 1. Y son las cotas de cada uno de los puntos si sub i eta sub i que pertenecen al iésimo rectángulo. Reemplazamos en la suma de Riemann. 1, 1 y 1 y queda esto. Y esto va a ser la suma de 1 por delta de A sub i o la suma por delta de A sub i. Entonces ahí geométricamente cada término acá lo interpretamos como el área de cada uno de los rectángulos. Este va a ser el área del primer rectángulo, el área del otro y el área del enésimo. Entonces la suma va a ser, geométricamente hablando, la suma de Riemann va a dar un valor aproximado al área de la región R, o sea, va a ser un área aproximada. Entonces, cuando la norma de la partición se haga más pequeña, esa suma se va a aproximar más al área de la región R. Entonces, el límite de la suma de Riemann, obviamente, será el área de la región R. Pero ese límite, por definición de integral doble, cuando la función integrando vale 1, es la integral doble sobre R del diferencial de área. Y esa integral doble, el área de la región R. Y si no, es la otra forma, ¿sí? R, una región cerrada y acotada de R2, P es la partición interna, y esto es la norma de la partición. R1, R2, R sub I, R sub N son los N rectángulos de la partición interna. Las áreas de cada uno de ellos es esto. Consideramos la suma de las áreas de los N rectángulos, que es esto. Esa suma es un área aproximada, o va a dar un valor aproximado al área A de la región R. Cuando la norma de la partición sea menor, esa suma se aproxima más al área A de la región R. Por definición, el área A de la región R será el límite de la suma de Riemann. Esto. ¿Sí? Ahora, por definición de integral doble, si la función integrando constantemente vale 1 para todo x perteneciente a R, la definición del integral doble dice esto. Integral doble sobre R de 1 por dA, el límite de la suma de Riemann. 1 por delta de A sub I es delta de A sub I. ¿Sí? Entonces, por 1 y 2, ¿qué estamos viendo? Que este límite, que es este que está acá en 1, no es otra cosa que el área A. ¿Sí? O este límite, o dicho de otra manera, el área A, que es el límite de esta suma, pero este límite es igual a la integral doble sobre R. Entonces, el área A no va a ser otra cosa que la integral doble sobre R del diferencial de área. ¿Sí? Son las dos formas. Y después ya lo que acabamos de ver, las aplicaciones físicas. Masa, peso, momentos estáticos, momento de inercia. Y siempre partimos de la lámina plana que ocupa una región R del plano coordenado y que tiene una densidad superficial variable. ¿Sí? La densidad en cada punto X se define de esa forma, o sea, que esta porción chiquitita de masa va a tener esa masa y esa área. O bien en elementos diferenciales, la masa va a ser densidad por dA. Y la masa de toda la lámina es cuando la integré. Y así sucesivamente. ¿Sí, chicos? Voy a